Imagina esto. Una mesa temblando en una cafetería barata, 4 trajes caros que ya no ocultan la derrota, y mi padre, el mismo que me desheredó, suplicando: Alejandro, sálvanos. Yo, el granjero fracasado, era su única esperanza. ¿Qué harías tú? No saqué la chequera. No les di un centavo. Les ofrecí algo que su orgullo no podía tragar. Y ahí empezó el verdadero terremoto. Pero para entender por qué, tienes que ver cómo un apellido puede convertirse en una condena. La noche que dormí en un banco en Navidad, el vapor de mi aliento en el frío, la llamada de amigos que nunca devolvieron, y esas manos, mis manos, cubiertas de tierra cuando una anciana me dijo: estas no son manos de quien se rinde. Desde ese instante sembré algo más que lechugas, sembré una vida. Y cuando el imperio Valcárcel se desmoronó como un castillo de naipes, volvieron a mí no por amor, sino por estatus. Querían rescate. Yo ofrecí trabajo. Querían pasado. Yo ofrecí futuro. ¿Qué palabras dije ese día que rompieron a mi padre? ¿Por qué mi no fue la decisión que me salvó, y salvó a uno de ellos? Quédate. Porque en los próximos segundos vas a ver cómo la humillación se convierte en dignidad. Cómo la tierra responde a la soberbia. Y cómo un no puede ser la cosecha más poderosa de tu vida. Mi nombre es Alejandro, y mi historia comienza en el corazón de una familia donde el apellido pesaba más que cualquier sueño individual. Los Valcárcel éramos sinónimo de derecho y tradición. Una estirpe de abogados de prestigio que durante generaciones había construido un imperio legal. Crecer en ese entorno significaba tener un camino trazado con escuadra y cartabón. Estudiar en las mejores universidades, unirse al bufete familiar y perpetuar el legado. Para mi padre, cualquier desviación de este plan era una afrenta personal, una mancha en el historial inmaculado de la familia. Mis hermanos mayores habían seguido el camino sin dudarlo. Sus vidas eran un reflejo perfecto de las expectativas paternas. Yo, sin embargo, albergaba en mi interior una pasión que consideraban indigna, una vocación que no se medía en honorarios ni en casos ganados ante un tribunal. Mi sueño era distinto. Olía a tierra mojada y a esfuerzo físico. Quería dedicarme a la agricultura ecológica, a crear un proyecto sostenible que devolviera a la tierra un poco de lo que nos daba. Para mi familia, esto no era una profesión, sino un capricho ridículo, el pasatiempo de un excéntrico. Intenté explicarles mi visión, la nobleza que yo veía en trabajar con mis manos, pero mis palabras chocaban contra un muro de incomprensión. La conversación final tuvo lugar en el solemne despacho de mi padre, con los retratos de mis antepasados observándome desde las paredes. Fue un ultimátum, no una charla. O abandonaba mis fantasías de granjero y aceptaba mi puesto en el bufete, o sería despojado de todo, mi apellido, mi herencia y mi lugar en la familia. La frialdad de su voz no dejó lugar a dudas. La elección, aunque dolorosa, fue clara para mí. No podía traicionar la esencia de quién era para convertirme en una copia de ellos. Al comunicar mi decisión, el silencio que se instaló en la sala fue más pesado que cualquier grito. Vi en los ojos de mi padre no solo decepción, sino un desprecio gélido que me heló el alma. Ese día, me convertí en un extraño para mi propia sangre. La puerta de la mansión familiar se cerró a mi espalda con un sonido definitivo. Un eco que marcó el fin de una vida y el comienzo de la nada. Me encontré en la calle con una pequeña maleta y el dinero que llevaba en el bolsillo. El imperio Valcárcel, con sus contactos y su influencia, me había cerrado todas las puertas. Era un paria, un fantasma en la ciudad que me vio nacer. Los primeros meses fueron un descenso brutal a una realidad que desconocía por completo. Acostumbrado a una vida de comodidades, el hambre y el frío se convirtieron en mis compañeros constantes. Dormí en pensiones baratas, en habitaciones que olían a humedad y desesperanza, hasta que el dinero se agotó por completo. Cada llamada a antiguos amigos era respondida con excusas evasivas. La orden de mi padre había sido clara y nadie se atrevía a desobedecerla. Toqué fondo de una manera que jamás habría imaginado. Recuerdo una noche de invierno, sentado en un banco del parque, viendo mi aliento convertirse en vaho mientras el resto de la ciudad celebraba la Navidad. Las luces de las casas, los sonidos de risas familiares, todo parecía una burla cruel a mi soledad.
Me sentía invisible, un error en el sistema, una pieza defectuosa que había sido descartada sin contemplaciones. El trabajo que encontraba era esporádico y agotador, cargando cajas en mercados al amanecer, o fregando platos en restaurantes hasta la madrugada. Mis manos, que soñaban con cultivar la tierra, se llenaron de callos y heridas por tareas que apenas me daban para un plato de comida caliente. La humillación era constante, no por el trabajo en sí, sino por el recuerdo de quién era y en qué me había convertido. El peso del abandono era la carga más pesada. No era la falta de dinero lo que me rompía, sino la certeza de que para las personas que debían amarme incondicionalmente, yo ya no existía. Ese sentimiento de no pertenecer a ningún lugar, de ser completamente borrado del mapa afectivo, me llevó a un abismo de desesperación del que parecía imposible escapar. Era el punto más bajo de mi existencia, en medio de la más absoluta oscuridad, cuando la rendición parecía la única salida lógica, ocurrió algo inesperado. Fue en uno de esos trabajos extenuantes, limpiando el jardín abandonado de una anciana, la señora Elena. Ella no me vio como un peón anónimo, sino que se tomó el tiempo de hablar conmigo, de preguntarme por mi historia con una genuina curiosidad que me desarmó por completo. Un día, mientras arrancaba malas hierbas con rabia y frustración, ella se acercó con una taza de té caliente. Me observó las manos y dijo unas palabras que se grabaron en mi alma. Estas manos no son de alguien que se rinde. Son manos hechas para crear, no para destruir. Su mirada no contenía lástima, sino un profundo respeto que nadie me había mostrado en mucho tiempo, ni siquiera yo mismo. Aquellas palabras actuaron como una chispa en la pólvora seca de mi espíritu. Por primera vez en meses, me detuve a mirar mis manos no como un símbolo de mi fracaso, sino como una herramienta de potencial. Recordé mi sueño, la pasión por la tierra que me había costado todo. ¿Realmente iba a dejar que muriera en aquel jardín abandonado, junto a las malas hierbas que estaba arrancando? La señora Elena, sin saberlo, me había devuelto la perspectiva. Me permitió usar una pequeña parcela de su jardín para plantar algunas hortalizas. Fue un gesto simple, pero para mí lo fue todo. Ver las primeras semillas germinar, sentir la tierra húmeda entre mis dedos de nuevo, fue como reencontrarme con una parte de mí que creía perdida para siempre. Era mi vocación, y seguía viva a pesar de todo. Esa pequeña huerta se convirtió en mi santuario y en mi campo de entrenamiento. Fue la prueba tangible de que aún podía crear vida y belleza a partir de la nada. La esperanza, que había sido una palabra vacía, empezó a tomar forma en cada brote verde que se abría paso hacia el sol. Ya no se trataba solo de sobrevivir, sino de volver a construir, aunque fuera desde un diminuto rincón olvidado. La parcela de la señora Elena fue el comienzo. Empecé a estudiar por las noches en la biblioteca pública, devorando libros sobre permacultura, agricultura regenerativa y modelos de negocios sostenibles. Todo el tiempo libre que tenía lo dedicaba a aprender y experimentar en mi pequeño huerto. Cada lechuga que crecía, cada tomate que maduraba, era una pequeña victoria personal que alimentaba mi determinación. Con los pocos ahorros que logré juntar, alquilé un terreno baldío en las afueras de la ciudad. Era un lugar abandonado, lleno de escombros y tierra yerma, pero yo veía potencial donde otros solo veían desolación. Trabajé de sol a sol, limpiando, preparando el suelo, construyendo un sistema de riego rudimentario con materiales reciclados. Fue un trabajo brutal, solitario y físicamente demoledor, pero cada día me sentía más vivo. El apoyo llegó de formas inesperadas. Otros pequeños agricultores de la zona, al ver mi esfuerzo, se acercaron para ofrecerme consejos y herramientas. Formamos una pequeña comunidad basada en la ayuda mutua, lejos de la competencia feroz del mundo que había dejado atrás. Descubrí el valor de la colaboración, de compartir conocimientos y recursos. Estas personas se convirtieron en la familia que yo había elegido, una red de apoyo real y sincera. Los primeros productos de mi granja, a la que llamé Terra Nova, empezaron a venderse en un mercado local. Al principio eran solo unas pocas cajas de verduras, pero su calidad y sabor, fruto de un cultivo cuidadoso y ecológico, comenzaron a llamar la atención. Los clientes no solo compraban mis hortalizas, sino que se interesaban por la historia detrás de ellas, por la filosofía de respeto a la tierra que yo defendía. Poco a poco, el proyecto fue creciendo.
Reinvertía cada euro ganado en mejorar la granja, en adquirir más terreno y en diversificar los cultivos. Lo que empezó como una lucha por la supervivencia, se estaba transformando en un negocio próspero, construido sobre los pilares de la pasión, el trabajo duro y la resiliencia. Estaba demostrando, sobre todo a mí mismo, que mi sueño no era una fantasía. El punto de inflexión llegó cuando un reconocido chef de la ciudad, famoso por su compromiso con los productos de proximidad y alta calidad, descubrió mis hortalizas en el mercado. Quedó tan impresionado que visitó Terranova personalmente. Paseó por los cultivos, probó los productos directamente de la planta, y escuchó mi historia con una atención que me conmovió profundamente. Vio el alma que yo ponía en mi trabajo. Aquel chef se convirtió en mi primer gran cliente y en un embajador de mi marca. Sus elogios en círculos gastronómicos abrieron las puertas de los mejores restaurantes de la región. La demanda se disparó, y tuve que contratar a mis primeros empleados, personas del barrio que, como yo, buscaban una segunda oportunidad. Terranova dejó de ser solo mi proyecto para convertirse en una fuente de empleo y esperanza para otros. Mi enfoque nunca fue solo el beneficio económico. Implementé programas de formación para jóvenes en riesgo de exclusión, enseñándoles los principios de la agricultura sostenible. Creamos cestas de productos para familias necesitadas y colaboramos con comedores sociales. Quería que mi éxito tuviera un impacto real y positivo en la comunidad que me había acogido cuando no tenía nada. Mi empresa tenía un propósito más allá del dinero. Los años pasaron, y Terranova se convirtió en un referente nacional en agricultura ecológica. Recibimos premios, aparecimos en reportajes, y nuestra filosofía inspiró a otros emprendedores. Había construido un imperio, pero uno muy diferente al que dejé atrás. El mío estaba basado en la sostenibilidad, el respeto y la humanidad, no en la tradición impuesta y la frialdad de los despachos. Personalmente, había encontrado una paz y una felicidad que el dinero de mi familia nunca podría haber comprado. Tenía una pareja maravillosa, amigos leales y el respeto de una comunidad que me valoraba por quien era, no por mi apellido. Había sanado las heridas del abandono, no olvidándolas, sino transformándolas en los cimientos de mi fortaleza. El pasado ya no me definía. Justo cuando mi vida había alcanzado un equilibrio sereno y próspero, el pasado regresó de la forma más inesperada. Fue a través de una llamada de un antiguo conocido de la familia, un abogado que aún sentía cierto aprecio por mí. Su voz sonaba grave y contenía una urgencia que me inquietó. Me informó de que el bufete Valcárcel se enfrentaba a la bancarrota. Aparentemente, una serie de malas inversiones de alto riesgo, sumadas a un sonado caso que habían perdido y que les acarreó una indemnización millonaria, habían hecho añicos el imperio familiar. La arrogancia y la desconexión con los nuevos tiempos les habían pasado factura. El legado que tanto se habían esforzado en proteger se desmoronaba como un castillo de naipes. La noticia me dejó en un estado de shock. No sentí alegría ni un deseo de venganza, como quizás algunos esperarían. Lo que sentí fue una extraña mezcla de tristeza y distancia. Era como leer la noticia de un país lejano que una vez fue tu hogar. La familia que me había desterrado ahora se enfrentaba a la misma vulnerabilidad que yo experimenté, aunque en circunstancias muy diferentes. El destino, con su ironía, había cerrado un círculo. El abogado me explicó que estaban desesperados. Habían perdido las propiedades, los activos, y lo más importante para ellos, el estatus que definía su existencia. Mi padre, el hombre de hierro que me había expulsado sin pestañear, estaba devastado. Mis hermanos, que siempre me habían mirado con superioridad, se encontraban sin rumbo, incapaces de afrontar un mundo sin el paraguas protector de su apellido. La conversación terminó con una petición que me dejó sin aliento. Mi familia, la misma que me había repudiado y borrado de su vida, quería reunirse conmigo. Necesitaban mi ayuda. El hombre al que llamaron granjero fracasado era ahora su única esperanza. El mundo se había puesto completamente del revés, y yo debía decidir cómo responder a ese eco de un pasado que creía enterrado. La petición de reunión me sumió en un mar de dudas. Durante días, la noticia resonó en mi cabeza, despertando fantasmas que creía dormidos. Recordé el frío de aquella noche en el parque, el hambre, la soledad y, sobre todo, la profunda herida del rechazo. Una parte de mí,
la más visceral, sentía el impulso de ignorar su llamada, de darles una lección de la misma indiferencia que ellos me habían enseñado. Hablé con mi pareja y con mis amigos más cercanos, la familia que yo había construido. Sus opiniones eran diversas, pero todos coincidían en algo. La decisión era solo mía, y debía ser fiel a la persona en la que me había convertido, no al joven herido que fui. No se trataba de venganza ni de una obligación, sino de coherencia con mis propios valores, aquellos que había forjado en la adversidad. Paseé durante horas por los campos de Terranova, el lugar que era un testimonio de mi renacimiento. Observé a mis empleados trabajando con dignidad. Vi los frutos de la tierra creciendo sanos y fuertes. Todo a mi alrededor era un recordatorio de que la vida no se basa en destruir, sino en cultivar. ¿Qué clase de hombre sería si, ante la caída de otros, respondiera con la misma crueldad que me habían mostrado? Mi transformación no había sido solo financiera, sino profundamente personal. Había aprendido que el verdadero poder no reside en el dinero o el estatus, sino en la capacidad de ser compasivo y resiliente. Cerrarles la puerta sería actuar desde el dolor, permitir que mi pasado dictara mi presente. Ayudarles, o al menos escucharles, sería un acto de soberanía sobre mi propia historia, una demostración de que yo controlaba mis emociones y no al revés. Finalmente, tomé una decisión. Aceptaría la reunión, no por ellos, ni por un inexistente deber familiar. Lo haría por mí. Para cerrar ese capítulo de mi vida de una vez por todas, no desde la amargura, sino desde la fortaleza de quien ha superado la tormenta y sabe que el rencor solo envenena a quien lo alberga. Estaba listo para enfrentar a mi pasado cara a cara. Elegí el lugar de la reunión, una pequeña cafetería en el centro de la ciudad, un territorio neutral que no pertenecía ni a su mundo de lujo perdido, ni al mío de esfuerzo terrenal. Llegué primero y los esperé, sintiendo una calma sorprendente. Ya no era el joven asustado que buscaba su aprobación. Era un hombre que se había construido a sí mismo y que no tenía nada que demostrar. Llegaron juntos, mi padre, mi madre y mis 2 hermanos. El cambio en ellos era impactante. La arrogancia había sido reemplazada por una fragilidad casi palpable. Sus ropas, aunque todavía de calidad, parecían colgar de cuerpos vencidos. Mi padre, a quien recordaba como una figura imponente y autoritaria, se veía envejecido, con la mirada perdida y los hombros caídos por el peso del fracaso. El silencio inicial fue denso e incómodo. Fue mi hermano mayor quien lo rompió, con una voz titubeante que apenas reconocí. Explicó la situación con torpes eufemismos, hablando de reveses financieros y una mala racha. Era evidente que aún les costaba pronunciar la palabra ruina. Escuché pacientemente, sin interrumpir, observando la dinámica de una familia rota. Mi padre permaneció en silencio la mayor parte del tiempo, incapaz de mirarme a los ojos. Era la viva imagen de un rey destronado. Finalmente, mi madre, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, fue directa al grano. Me pidieron ayuda económica, no solo un préstamo, sino un rescate total, asumiendo que mi éxito me obligaba a restaurar el honor y el estatus perdido de los Valcárcel. En su petición no había un ápice de arrepentimiento por lo que me habían hecho. Hablaban desde el derecho, desde la creencia de que, a pesar de todo, la sangre les daba potestad para exigir mi ayuda. No hubo un «lo siento», no hubo un reconocimiento de su crueldad. Esperaban que yo, el hijo desterrado, simplemente borrara el pasado y acudiera al rescate de su orgullo herido. Tras escuchar su petición, me tomé un momento antes de responder. Los miré a cada uno, viendo no a los gigantes de mi infancia, sino a personas perdidas que habían confundido el valor con el precio. Su mundo se había derrumbado porque estaba construido sobre cimientos frágiles de estatus y dinero. Habían perdido su fortuna, pero su verdadera bancarrota era de espíritu, una pobreza mucho más profunda. Mi respuesta no fue la que esperaban. Les dije, con una voz tranquila pero firme, que no les daría el dinero que pedían para reconstruir su antiguo estilo de vida. Vi la incredulidad y la ira empezar a aflorar en sus rostros, especialmente en el de mi padre, que finalmente levantó la vista para fulminarme con la mirada. Pero no había terminado de hablar, y les pedí que me escucharan. Les expliqué que el dinero no solucionaría su problema real,
Su problema era la soberbia, la incapacidad de adaptarse y la creencia de que eran superiores a los demás. Reconstruir su bufete sobre las mismas bases podridas solo les llevaría a otro colapso. Les ofrecí algo mucho más valioso, pero también mucho más difícil de aceptar para ellos. Una oportunidad de aprender a ser autosuficientes de nuevo. Les ofrecí trabajo en Terra Nova. No en puestos directivos, por supuesto. Les ofrecí empezar desde abajo, como yo lo hice, e aprender a trabajar la tierra, a ensuciarse las manos, a entender el valor del esfuerzo honesto. Les ofrecí un techo modesto y un sueldo digno, el mismo que recibían mis otros empleados. Les ofrecí la oportunidad de reconstruirse como personas, no como millonarios. Mi oferta fue recibida con un silencio atronador. Era una bofetada a su orgullo. Una propuesta que les obligaba a despojarse de la última pizca de su antigua identidad. Les estaba ofreciendo dignidad a través del trabajo, pero ellos solo podían verlo como la humillación definitiva. La decisión, una vez más, estaba en sus manos. Aceptar la ayuda real o seguir aferrados a las ruinas de su soberbia. La reacción fue exactamente la que, en el fondo, esperaba. Mis hermanos se burlaron de la oferta, calificándola de insultante y ridícula. ¿Ellos, los Valcárcel, trabajando en el campo como jornaleros? La idea era inconcebible para sus mentes ancladas en el pasado. Su indignación era una barrera que les impedía ver la generosidad real que se escondía detrás de mi propuesta. Una oportunidad de redención. Mi madre simplemente lloró en silencio. Quizás por la pérdida definitiva de su mundo de apariencias. Pero fue mi padre quien explotó. Se levantó de golpe, golpeando la mesa con el puño. Su rostro enrojeció de ira y me acusó de vengativo. De disfrutar de su caída y de humillarlos. Gritó que preferiría mendigar en la calle antes que aceptar limosna de su hijo granjero. Sus palabras, que en otro tiempo me habrían destrozado, ahora simplemente rebotaban en la calma que había construido a mi alrededor. Comprendí en ese instante que no habían aprendido nada. No buscaban ayuda, buscaban un rescate financiero que les permitiera seguir siendo las mismas personas que eran. No querían cambiar. Solo querían que su mundo no cambiara. No estaban rotos, estaban huecos. Me levanté tranquilamente y puse algo de dinero sobre la mesa para pagar los cafés. Mi oferta sigue en pie, les dije sin rastro de ira en mi voz. No es una humillación, es una oportunidad. Es la única ayuda que puedo y quiero ofreceros. La puerta de Terra Nova estará abierta si decidís empezar de nuevo, de verdad. Me di la vuelta y me marché, dejando atrás no solo a mi familia, sino al fantasma de la persona que un día quisieron que fuera. Ese fue el final. Salí de la cafetería y respiré el aire fresco, sintiendo una liberación inmensa. El círculo se había cerrado por completo. Ya no había dolor, ni rencor, ni cuentas pendientes. Había ofrecido una mano, y ellos la habían rechazado. Su destino ya no era mi responsabilidad. Yo tenía mi propia vida, mi propia familia, y mi propia tierra que cultivar. CTA. Han pasado varios años desde aquel último encuentro. La vida en Terra Nova ha seguido floreciendo, expandiéndose de maneras que nunca imaginé. Nos hemos convertido en un modelo de negocio ético y sostenible, y la comunidad que hemos creado es fuerte y vibrante. Cada día, al ver el sol salir sobre mis campos, siento una profunda gratitud por el camino que me vi forzado a tomar. A veces, la gente me pregunta si me arrepiento de mi decisión final con respecto a mi familia. Mi respuesta es siempre la misma. No se puede ayudar a quien no quiere ser ayudado. Ofrecerles dinero habría sido poner un parche en una herida infectada, prolongando su agonía y permitiéndoles aferrarse a los mismos valores que los llevaron a la ruina. Mi oferta era la única medicina real, aunque amarga. He aprendido que la verdadera fortaleza no consiste en no caer, sino en saber cómo levantarse. Y, lo que es más importante, en aprender de la caída. Mi familia biológica nunca entendió esa lección. Para ellos, la caída era el final, una vergüenza que debía ser borrada con dinero. Para mí, la caída fue el principio de todo, la oportunidad de despojarme de lo superficial y encontrar mi verdadera esencia. ¿Te has sentido alguna vez en una encrucijada, donde la decisión correcta es también la más difícil? Comparte tu experiencia en los comentarios. A veces, leer las historias de otros nos da la fuerza para afrontar nuestros propios desafíos.
Tu historia podría ser la chispa que alguien necesita para tomar una decisión valiente en su vida. Sigamos construyendo esta comunidad de apoyo mutuo. Esta experiencia me transformó profundamente. Me enseñó que el perdón no siempre significa reconciliación. Pude perdonarlos por el daño que me hicieron, lo que significó liberarme del peso del rencor. Pero eso no implicaba que tuviera que permitirles volver a mi vida para perturbar la paz que tanto me había costado construir. El perdón es un acto de liberación personal, no una obligación de reanudar relaciones tóxicas. El tiempo siguió su curso, y las noticias sobre mi familia biológica me llegaban de forma esporádica y fragmentada. Mis hermanos intentaron, sin éxito, iniciar varios negocios, pero su falta de experiencia real y su orgullo les impidieron prosperar. Acabaron en trabajos mediocres, viviendo una vida muy alejada del lujo al que estaban acostumbrados, siempre lamentando lo que habían perdido en lugar de construir algo nuevo. Mi padre, según supe, nunca se recuperó del golpe. Su identidad estaba tan ligada a su estatus que, al perderlo, se perdió a sí mismo. Se aisló del mundo, consumido por la amargura y el resentimiento. Mi madre se dedicó a cuidarlo, atrapada en la sombra de un pasado glorioso. Era un final triste, un recordatorio sombrío de lo que sucede cuando se construye una vida sobre cimientos de arena. Pero hubo un giro inesperado en esta historia. Un día, varios años después, recibí una carta. Era de mi hermano menor, el que siempre había sido un poco más sensible, aunque estuviera atrapado en la dinámica familiar. En la carta, me contaba que mi negativa a darles dinero, aunque en su momento la vio como una traición, había sido la sacudida que necesitaba para despertar. Después de mucho tiempo reflexionando, había decidido aceptar mi oferta. No para pedirme trabajo, sino para pedirme consejo. Había empezado un pequeño huerto en el patio trasero de su casa alquilada. Estaba empezando desde cero, como yo, y por primera vez en su vida se sentía útil y esperanzado. Quería aprender, quería cambiar. Me pedía perdón, no por el dinero, sino por su ceguera. Aquella carta fue la verdadera victoria. No sobre ellos, sino para la idea de que siempre hay una oportunidad para el cambio, para que una semilla de resiliencia germine incluso en el terreno más árido. El legado de mi historia no era el dinero ni el éxito, sino la posibilidad de inspirar a otros, incluso a aquellos que una vez me despreciaron, a encontrar su propio camino de redención. La experiencia con mi familia me enseñó la lección más importante de todas, el incalculable valor de ser auténtico. Durante años, intenté encajar en un molde que no era el mío, buscando una aprobación que siempre me sería negada porque requería que yo dejara de ser yo mismo. La decisión de seguir mi pasión, aunque me costó todo lo que tenía, fue el primer paso hacia la verdadera libertad. Ser desheredado fue, paradójicamente, la mayor herencia que pude recibir. Me obligó a descubrir de qué estaba hecho, a encontrar recursos en mi interior que no sabía que poseía. Me enseñó que la seguridad material es una ilusión si no va acompañada de un propósito vital. Cuando te quitan todo, te das cuenta de que lo único que realmente te pertenece es tu carácter, tus valores y tu capacidad de trabajo. Miro atrás y veo a ese joven que fue expulsado de su hogar. Siento compasión por él, pero también una inmensa admiración. Tuvo el coraje de elegir un camino incierto y solitario, en lugar de una vida cómoda pero vacía. Esa elección fue el acto de amor propio más grande de mi vida, y sentó las bases para todo lo que vino después. La autenticidad es un superpoder. Mucha gente vive sus vidas tratando de cumplir las expectativas de otros, de sus padres, de la sociedad, de sus parejas. Pero la verdadera felicidad solo se encuentra cuando tienes el valor de escuchar tu propia voz interior y seguirla, incluso si te lleva por un camino más difícil. La recompensa es una paz y una satisfacción que ninguna aprobación externa puede igualar. Mi historia es una prueba de que tu origen no tiene por qué determinar tu destino. Puedes reescribir tu guión en cualquier momento. No importa de dónde vengas ni cuántas veces te hayan dicho que no puedes. Tu verdadero valor reside en tu capacidad para levantarte, ser fiel a ti mismo y construir una vida que tenga un significado real para ti. Una de las grandes revelaciones de mi viaje fue comprender la diferencia entre la familia en la que naces y la familia que eliges. Mi familia de origen estaba unida por la sangre y la tradición,
pero carecía de los ingredientes esenciales: apoyo incondicional, aceptación y amor verdadero. Eran lazos de obligación, no de afecto. Me enseñaron que compartir un apellido no garantiza compartir un corazón. Cuando me quedé solo, el mundo me mostró que la familia puede encontrarse en los lugares más inesperados. La señora Elena fue como una abuela para mí. Mis compañeros agricultores se convirtieron en mis hermanos, compartiendo no solo herramientas, sino también risas y preocupaciones. Mis empleados en Terranova son una extensión de mi hogar, un equipo unido por un propósito común. Mi pareja, a quien conocí cuando aún estaba luchando por salir adelante, me enseñó lo que es el amor verdadero. Ella no se enamoró de un apellido o de una cuenta bancaria, sino de mi pasión, mi resiliencia y mi espíritu. Juntos hemos construido un refugio basado en el respeto mutuo, la confianza y el apoyo incondicional. Ella es mi roca, mi compañera de vida. Esta red de personas es mi verdadera familia. Son aquellos que me celebraron en mis victorias y me sostuvieron en mis dudas. Son los que me valoran por mi esencia, no por mi utilidad. Esta familia no me vino dada. La construí activamente, día a día, con pequeños gestos de confianza, lealtad y cariño. Es un jardín que, como mi granja, requiere cuidado y atención constantes. Si te sientes solo o incomprendido por tu familia de origen, no pierdas la esperanza. El mundo está lleno de almas afines esperando a ser encontradas. Busca a tu tribu, a esas personas que vibran en tu misma frecuencia, que te impulsan a ser la mejor versión de ti mismo. La familia no es solo cuestión de sangre, es, sobre todo, una cuestión de amor y lealtad. El concepto de perdón es a menudo malinterpretado. Se piensa que perdonar es un regalo que se le hace al ofensor, un acto de absolución que borra la falta. Sin embargo, mi experiencia me enseñó que el perdón es, ante todo, un acto de liberación personal. Es el momento en que decides que la herida que te causaron ya no tendrá poder sobre tu presente y tu futuro. Durante mucho tiempo, viví con la rabia y el dolor del abandono. Eran un veneno que me consumía lentamente, que teñía mis pensamientos y me impedía disfrutar plenamente de mis logros. Me di cuenta de que, al no perdonar, les estaba permitiendo a ellos, a mi familia, seguir ocupando un espacio en mi mente y en mi corazón. Les estaba dando un poder que ya no merecían. Perdonar no significó olvidar lo que sucedió, ni justificar sus acciones. Sus actos fueron crueles e injustificables. Perdonar significó aceptar que las cosas sucedieron así, y soltar la carga emocional asociada a ese recuerdo. Fue como dejar caer una mochila llena de piedras que había estado cargando durante años. De repente, el camino se hizo más ligero, y pude caminar más rápido. Esta liberación me permitió verlos no como los monstruos que me atormentaban, sino como lo que eran: personas imperfectas y limitadas, atrapadas en sus propios miedos y prejuicios. Pude sentir una especie de compasión distante por ellos, la misma que se siente por un extraño que ha tomado malas decisiones. Ya no había una conexión emocional, solo el reconocimiento de una historia pasada. Al final, comprendí que la mejor venganza no es ver caer a tus enemigos, sino vivir una vida tan plena y feliz que ellos se vuelven irrelevantes. Mi felicidad, mi paz interior y mi éxito construido sobre valores sólidos fueron la respuesta definitiva a su rechazo. No necesité que se arrepintieran para sanar. Mi sanación fue un trabajo interno, una decisión consciente de elegir la paz sobre el rencor. Mi trabajo diario en Terranova fue mi mayor maestro en este proceso de sanación y crecimiento. La naturaleza tiene una forma muy honesta de enseñarte las lecciones más profundas de la vida, si estás dispuesto a observar. Me enseñó sobre los ciclos, sobre la paciencia, la resiliencia y la interconexión de todas las cosas. Cada día en el campo era una metáfora de mi propia vida. Aprendí que, al igual que un campo baldío, una vida devastada puede volver a ser fértil. Requiere limpiar los escombros del pasado, arar la tierra con esfuerzo y plantar nuevas semillas de esperanza. No sucede de la noche a la mañana. Hay que regar, cuidar y proteger esos brotes de las inclemencias del tiempo. Pero con persistencia, la vida siempre encuentra la manera de abrirse paso. La naturaleza me enseñó que las tormentas son necesarias. A veces, una fuerte lluvia es lo que se necesita para limpiar el aire y nutrir la tierra en profundidad. Mi propia tormenta, el ser desheredado,
Fue devastadora en su momento, pero también limpió mi vida de falsedades, y me obligó a echar raíces mucho más profundas y fuertes, de las que jamás habría desarrollado en la comodidad del invernadero familiar. También aprendí sobre la cosecha. Cosechas lo que siembras. Si siembras arrogancia y desprecio, como hizo mi familia, tarde o temprano cosecharás ruina y soledad. Si siembras trabajo duro, honestidad y bondad, aunque al principio no veas los frutos, la cosecha llegará y será abundante y nutritiva. Esta ley universal se manifiesta tanto en la tierra como en las relaciones humanas. Cada amanecer en la granja era una renovación. Una promesa de que, sin importar lo oscura que haya sido la noche, el sol siempre vuelve a salir. Esta simple certeza me dio la fuerza para seguir adelante en los momentos más difíciles. La naturaleza fue mi terapia, mi guía, y la prueba constante de que la vida es un ciclo continuo de muerte y renacimiento. Al principio de mi viaje, mi concepto de éxito estaba, sin darme cuenta, moldeado por la visión de mi familia. Dinero, poder, estatus y reconocimiento. Cuando lo perdí todo, me sentí un fracasado total, porque estaba usando su vara de medir. La adversidad me obligó a romper esa regla y a construir mi propia definición de lo que significa tener éxito en la vida. Hoy, para mí, el éxito no es la cantidad de ceros que tienes en el banco, sino la calidad de tu día a día. Es levantarte por la mañana con un propósito que te ilusiona. Es hacer un trabajo que no solo te beneficia a ti, sino que también aporta valor al mundo y a tu comunidad. Es poder mirar atrás y sentirte orgulloso no solo de lo que has conseguido, sino de cómo lo has conseguido. El éxito es la riqueza de tus relaciones. Es tener personas a tu alrededor que te quieren por quien eres, con las que puedes ser vulnerable y auténtico. Es tener una familia, elegida o no, que te apoya en las buenas y en las malas. Es saber que no estás solo en el mundo. Esta red de afecto es el mayor activo que una persona puede poseer, y no se puede comprar. El éxito también es paz interior. Es la capacidad de dormir tranquilo por la noche, sabiendo que has actuado con integridad y coherencia. Es estar en paz con tu pasado, agradecido por tu presente, y esperanzado con tu futuro. Es liberarte de la necesidad de aprobación externa y encontrar la validación dentro de ti mismo. Esta serenidad es el verdadero lujo de la vida. Mi vida actual puede que no parezca tan glamurosa como la de los antiguos Valcárcel para un observador superficial. Conduzco una camioneta vieja, llevo ropa de trabajo, y mis manos casi siempre están sucias de tierra. Pero soy infinitamente más rico que ellos en todo lo que de verdad importa. He construido un éxito a mi medida, sostenible y lleno de significado. Hay una profunda ironía en cómo se desenvolvieron las cosas. Mi familia me desheredó por elegir una profesión que consideraban sucia y poco prestigiosa. Veían la agricultura como un paso atrás en la escala social, algo indigno del apellido Valcárcel. Sin embargo, fue esa misma tierra que despreciaron la que se convirtió en la fuente de mi prosperidad y mi salvación. Mientras ellos construían su imperio sobre conceptos abstractos como leyes, contratos y especulaciones financieras, yo lo construía sobre algo real y tangible. El suelo bajo mis pies. Su mundo, que parecía tan sólido, resultó ser increíblemente frágil, susceptible a los vaivenes del mercado y la mala gestión. Mi mundo, en cambio, basado en los ciclos de la naturaleza, demostró ser mucho más resiliente. La mayor ironía fue que, al final, necesitaron de aquello que habían ridiculizado. El granjero se convirtió en el único pilar estable al que podían intentar aferrarse cuando su castillo de naipes se derrumbó. El destino les dio una lección de humildad, demostrándoles que el verdadero valor no siempre reside en lo que brilla, sino a menudo en lo que es esencial y fundamental. Esta inversión de roles me enseñó que nunca se debe subestimar a nadie ni despreciar ninguna forma de trabajo honesto. La vida tiene una extraña manera de equilibrar la balanza. La arrogancia es, a menudo, el preludio de la caída. Mientras que la humildad, entendida como la voluntad de aprender y trabajar duro, es la semilla de un crecimiento sólido y duradero. Al final, mi camino no fue una venganza planeada, sino una consecuencia natural de las elecciones de cada uno. Yo elegí la pasión y la resiliencia. Ellos eligieron la soberbia y la tradición ciega. El destino no hizo más que entregar a cada uno la cosecha de las semillas que había plantado a lo largo de los años.
Una lección poderosa sobre la responsabilidad de nuestras propias vidas. La carta de mi hermano menor fue el comienzo de un nuevo capítulo. Después de un tiempo de intercambiar correos y llamadas, donde le ofrecí consejos técnicos sobre su huerto, decidió visitarme en Terra Nova. Fue un encuentro muy diferente al de la cafetería. Vino solo, con humildad y con un deseo genuino de aprender. No vino a pedir, sino a ofrecer sus manos para trabajar. Pasó una semana conmigo, trabajando codo con mis empleados, aprendiendo desde la base. Vi en él una transformación real. Se había despojado de la arrogancia de su apellido y estaba redescubriendo el valor del esfuerzo. Por primera vez, tuvimos conversaciones honestas, de hermano a hermano, sin las máscaras que la familia nos había impuesto. Fue un proceso de sanación para ambos. Él no se quedó a trabajar para mí de forma permanente. Volvió a su ciudad y, con lo que aprendió, transformó su pequeño huerto en un modesto negocio de cestas ecológicas para sus vecinos. Encontró su propio camino, inspirado por el mío pero no dependiente de él. Ha reconstruido su vida sobre nuevos valores, y aunque es una vida más sencilla, es infinitamente más auténtica. A través de él, sé que mis padres siguen en su mundo de resentimiento, incapaces de cambiar. Pero la historia de mi hermano es un faro de esperanza. Demuestra que incluso dentro del entorno más rígido, la semilla del cambio puede germinar. No pude salvar a toda mi familia, y aprendí que no era mi responsabilidad hacerlo, pero mi historia sirvió para rescatar a uno de ellos. Esta reconciliación parcial y la redención de mi hermano le dieron un nuevo significado a todo lo que había vivido. Mi viaje no solo me había salvado a mí, sino que había creado una onda expansiva que, al menos, tocó una orilla que creía perdida. Quizás ese es el verdadero legado. No solo construir tu propio jardín, sino dar a otros las herramientas y la inspiración para que cultiven el suyo. Mi historia comenzó con una puerta que se cerró, pero esa clausura me obligó a buscar y a construir miles de ventanas. Lo que parecía una maldición, el rechazo de mi familia, se convirtió en la mayor bendición de mi vida. Me liberó de un destino que no era el mío, y me dio la oportunidad de forjar uno propio, uno que estuviera alineado con mi alma y mis valores más profundos. La resiliencia humana es una fuerza extraordinaria. Es la capacidad de encontrar luz en la oscuridad más absoluta, de convertir las cicatrices en símbolos de fortaleza y de usar los escombros de una vida rota para construir unos cimientos más sólidos. Todos poseemos esta capacidad en nuestro interior. A veces, solo necesitamos una crisis para descubrirla y ponerla en práctica. La verdadera riqueza no se mide en posesiones materiales, sino en propósito, en relaciones significativas y en paz interior. Puedes tener todo el dinero del mundo y ser espiritualmente pobre, como lo fue mi familia. O puedes tener unas manos curtidas por el trabajo y un corazón lleno, y ser la persona más rica del planeta. La elección de qué tipo de riqueza perseguir es la más importante que haremos. Mi mensaje final para ti, que has escuchado mi historia, es este. No dejes que nadie, ni siquiera las personas que más deberían quererte, defina tu valor, o dicte tus sueños. Tu vida es tuya para vivirla. Ten el coraje de ser auténtico, la fortaleza para superar la adversidad, y la sabiduría para construir una vida que te llene de orgullo y alegría. La resiliencia es una fuerza que todos poseemos. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete y únete a nuestra comunidad para descubrir más relatos de superación y justicia, que nos recuerdan el increíble poder del espíritu humano. Y recuerda siempre, tu verdadero valor no lo definen los demás, lo defines tú mismo al elegir cómo levantarte cada vez que caes.